Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran en esta preciosa tarde? Dios me los bendiga, mis amigas de mujeres del Pozo Moderno. Es un gusto para mí saludarle. Mi nombre es Arlene Santana. Para los que por primera vez están en un video mío, que el Señor me los bendiga. Quiero compartirles un devocional en esta tarde que estuve meditando durante la mañana y lo quiero compartir con ustedes. Estuve meditando mucho en una lectura que estuve teniendo en la Biblia acerca del pan y qué significa realmente ese pan, ¿verdad? Ese pan que tanto menciona la Biblia y lo menciona en diferentes maneras y en diferentes circunstancias, y es de lo que quiero hablar el día de hoy. Quiero hablar que en el judaísmo el pan es un simbolismo no solamente de alimento, es un simbolismo de prosperidad, de sustento, y a través del pan el pueblo de Dios, el pueblo judío, se conectaba con Yahweh. Es una conexión entre santidad y la abundancia que ellos pedían de Dios, porque recordemos allá en el Antiguo Testamento, si hablamos de los judíos, en el Antiguo Testamento Dios se les reveló a través del maná, les proveyó en medio del desierto ese maná, ese pan de vida, se los proveyó, y aparte de eso les estaba hablando de una conexión. Estoy con ustedes en medio del desierto, yo los sustento, yo les proveo. Y recordemos que no solamente era un sustento, sino que era un sustento próspero y abundante. Entonces el pan habla mucho acerca de lo que Dios ya estaba hablando en el Antiguo Testamento, qué significaba. Dice la palabra de Dios que nunca nos falte el pan en nuestra mesa, ¿verdad? Y que siempre, deseo que siempre haya pan para compartir. Hablaba el otro día con una clase que doy en casa y les estaba compartiendo que Dios nos bendice para bendecir a otros. Hay pan que va a llegar a tu puerta, que va a llegar a tus manos, para ti, para tu familia, pero hay pan que Dios va a enviar a tu casa, te va a prosperar y te va a dar en abundancia para bendecir a otros, para que sea de bendición a otros. Hay que saber distinguir cuando la bendición es para ti y cuando la bendición es para repartirla. Un consejo que siempre doy acerca de la bendición, ¿verdad? Es de que nunca nos quedemos con ella. La bendición tiene que soltarse para que siga fluyendo esa fuente de prosperidad. Hay bendiciones que Dios da para ti, que no te las da para repartir, te las da para consentirte, te las da para amarte, te las da para apoyarte, y hay que saber distinguir: esta bendición es para mí o esta bendición es para proveer a otros, ¿verdad? Para bendecir a otros. En la Biblia, hablando del pan que estamos meditando en esta tarde, en la Biblia el pan es un simbolismo recurrente de múltiples significados. Tiene muchos significados el pan en la Biblia. Vamos a tratar de ver algunos de ellos, los más básicos. Por ejemplo, se representa como el sustento básico, como la provisión divina, ¿verdad? Allá en el Antiguo Testamento, como mencionaba, era la provisión divina, pero también en el Nuevo Testamento lo vemos acá a Jesús multiplicando los panes y los peces. Eso nos da a mencionar que era un alimento, un sustento cotidiano del pueblo de Dios, ¿verdad? En ese tiempo, en esa época, ¿verdad? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vemos también en relación a Dios proveyendo. Ese es algo que llama mucho la atención. El pan está relacionado con la provisión de Dios, con la relación divina, con la relación con Dios, vaya, ¿verdad? Siempre que hablamos de sustento, de provisión, nos lleva a meditar, a pensar en el pan, ¿verdad? Se asocia con la vida, el pan se asocia con la gracia celestial, se asocia con la comunión entre Jesucristo y sus discípulos. El pan también se asocia especialmente, ya en la última cena recordamos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, cómo Jesús dijo, ¿verdad? Él estaba proveyendo y pasó el pan y lo compartió con ellos, ¿verdad? En la última cena. Entonces, vemos el pan muy importante, y cabe darle un espacio especial para meditar qué es el pan en nuestros tiempos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento representaba provisión, representaba conexión con Dios, representaba Dios proveyendo, cuidando al pueblo. En el Nuevo Testamento estaba representando la provisión nuevamente de Dios,
también estaba representando la comunicación. Yo soy el pan de vida, ¿verdad? Decía Jesucristo, les dijo en la última cena, ¿verdad? Pero vamos más adentro. En la última cena, el pan, al ser partido, estaba representando el cuerpo de Jesucristo mismo, que iba a ser azotado, que iba a ser golpeado, que iba a ser partido, ¿verdad? Es como su cuerpo físicamente fue partido y iba a ser repartido entre nosotros para el perdón de nuestros pecados, y cómo iba a darnos vida a través de ese simbolismo que es el cuerpo de Cristo, que ahora lo tomamos como el pan, ¿verdad? Cuando comulgamos en la iglesia o cuando hacemos partición de pan en la iglesia. Algunas iglesias lo hacen una vez al año, algunas lo hacen cada mes, algunos lo hacen todos los domingos, y hacemos esto en representación de lo que Jesucristo hizo en la cruz, su carne, su cuerpo partido y entregado, repartido a todos nosotros, ¿verdad? En el Nuevo Testamento también encontramos el pan como un alimento espiritual en la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros leemos, somos expuestos a la palabra de Dios, es un alimento espiritual. El cuerpo se alimenta de frutas, verduras, carnes, trigos, ¿verdad? Pero la parte espiritual del individuo se alimenta de alimento espiritual, y ese alimento espiritual es el pan de vida, la palabra de Dios, ¿verdad? Que llega y nutre nuestro espíritu, y así como la comida, pues la restaura las energías perdidas, le restaura, le da nueva energía, le da vitaminas, le da poder. Así el alimento espiritual, el pan de vida, nos da eso que necesita nuestro espíritu. También el pan está representando sacrificio y redención. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, ahí vemos que Él se fue sacrificado y fue redimiéndonos a todos nosotros. Así es que el pan de vida, como vemos, tiene mucha representación. Y con esto estoy ya terminando en esta reflexión. ¿Qué significa el pan? En la Biblia se relatan 2 multiplicaciones de panes. Eran panes y peces, pero me voy a enfocar en los panes realizados precisamente por Jesús. La primera la vas a encontrar en el libro de Mateo, Marcos y en el libro de Lucas y Juan. Los 4 evangelios nos lo presentaron. La primera, donde Jesús alimentaba 5,000 con 5 panes y 2 peces. Es, yo creo, que la más popular que conocemos, ¿verdad? Esa multiplicación de panes y peces a través de 5 panes, 2 peces, ¿verdad? En la segunda, ves que Jesús multiplicó panes y peces, lo vamos a encontrar ya nada más en Mateo y en Marcos, donde Jesús alimenta a 4,000 personas con 7 panes y con un poco, dice la palabra, no nos dice exactamente cuándo, solamente menciona un poco de peces. Pero algo que me llama la atención es que en el contexto del milagro de la multiplicación de los panes, los discípulos no proveen los panes originalmente, sino que Jesús es el que los multiplica desde unos pocos panes, los multiplica, y el trabajo de los discípulos no es proveerlos, no es multiplicarlos, es distribuirlo. Voy a volverlo a decir, el trabajo de Jesús fue multiplicarlos, fue tomar esos pocos panes, multiplicarlos y dárselos a los discípulos, hacer el milagro de la multiplicación. El milagro lo hizo Jesús. Él los multiplicó y se los entregó a sus discípulos, se los entregó a sus siervos para que ellos lo distribuyeran. El trabajo de nosotros en este tiempo, en referencia al pan espiritual, no es el de nosotros el de hacer el milagro. El milagro lo sigue haciendo Jesús cuando exponemos el pan de vida, cuando exponemos la palabra de Dios, cuando exponemos el maná, la provisión al necesitado. Nosotros vamos a ir a llevar una despensa, vamos a ir a llevar unas tortas, vamos a ir a llevar consuelo, vamos a ir a llevar abrazo, vamos a ir a llevar alguna bendición, pero no es de nosotros hacer el milagro. El milagro, la multiplicación de aquello poco que tú vas a ir a ofrecer. El trabajo del milagro de la multiplicación sigue siendo en este tiempo de Jesús, y nuestro trabajo, como el trabajo de los discípulos, sigue siendo nada más la distribución. Tú y yo seguimos siendo los distribuidores. En algún momento, en algún tiempo, Jesús dejó a los discípulos cuando Él ya iba a partir y les dijo: ahora ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo hice. Y entonces ahí sí es nuestro trabajo conseguir la provisión, esforzarnos por proveer y esforzarnos por distribuir.
Pero la multiplicación, mis amados, el milagro de multiplicar aquello poquito que tú sabes, de aquello poquito que tú tienes, de aquello poquito que tú puedes, sigue siendo el milagro de Jesús, no de nosotros. En una ocasión alguien me dijo, me gustaría ser millonario para darle de comer mucho a los pobres. Le dije, con lo poquito que tengas, empieza y Dios lo va a multiplicar. Con lo poquito que sepas, con lo poquito que tú puedas proveer ese pan de vida, ese pan espiritual y ese pan pues también terrenal, ¿por qué no, verdad? En una despensa, en una comida, algo que hagas por alguien, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención esta mañana esta reflexión que estuve haciendo acerca del pan. El pan sigue siendo el alimento principal, tanto en el Antiguo Testamento lo fue en el maná en el desierto, en el Nuevo Testamento lo siguió siendo tanto la multiplicación de los panes y peces como en la última cena, y en nuestros tiempos 2025 el pan espiritual sigue siendo el alimento que el mundo necesita. Sigue siendo el alimento que el cristiano necesita. Sigue siendo el alimento diario. Así como el maná era diario, así como hay en abundancia, la mesa está servida y el alimento está servido. Hay en abundancia la palabra de Dios, el alimento espiritual. Solamente que algunos no vamos a la mesa. Solamente que algunos no estamos tomando de esa mesa, algunos no estamos tomando de ese pan. Así que esta reflexión es para algunos que necesitamos volver a ese pan, necesitamos volver a ese maná y necesitamos recordar que el milagro de la multiplicación es de Jesucristo, pero el de la distribución es de nosotros. Así es que no cesemos de distribuir el pan de vida. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Él es el pan y el que come de ese pan no volverá a tener hambre. El que come de ese pan es saciado y dice su palabra que Él nos va a saciar todas nuestras necesidades. Así es que volvámonos a ese pan. ¿De dónde nos estamos alimentando? ¿De dónde estamos tomando ese alimento que el espíritu necesita? Y ese alimento solamente lo vamos a encontrar en Él. Él es el pan que necesitamos todos nosotros. Y es el pan que necesita el mundo. Un mundo hambriento, un mundo que tiene hambre, un mundo que tiene necesidad, que están anoréxicos, que están alimentándose de comida chatarra, que están alimentándose de basura, que están alimentándose de comida rápida, que están alimentándose de comida que los engorda, pero no los nutre. Cristianos incluso en las iglesias, gordos, obesos, pero que no están nutridos. O flacos, anoréxicos, porque lo comen y luego van y lo vomitan. Y no lo permiten que los nutra. Así que hay que volver a ese pan. Y hay que pedirle a Dios, Señor, dame de ese pan que me nutra. Dame de ese pan de vida que eres tú. Bueno, pues esta es mi reflexión que les dejo el día de hoy. Un saludito a todos los que se están conectando. El Señor me los bendiga. Y pues por aquí nos estaremos mirando muy pronto. Dios me los bendiga. Tengan un excelente día.